que tú eres el rey, Señor mío, eres el dueño de toda la tierra, del mar, Padre, en todo lo que hay adentro, Señor, Padre bendito, eres el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Padre bendito, eres el único y verdadero Dios, Señor, Padre bendito, eres omnipresente, omnipotente, ay, perdón, y omnisciente, Señor, Padre bendito. Gracias, Señor, Padre bendito, por poner tu mirada en tus elegidos, Señor mío. Gracias, Señor, Padre bendito. Te pido que pongas tu mirada en las personas que no vas a elegir, Padre bendito, pronto, Señor, Padre bendito, para que ellos les des la prueba que crean en tu bendito Hijo Jesucristo. Ya no te escuchamos, Uriel. Brandis, buenas noches. ¿Ya me escuchan? Ya, ahorita ya. Padre bendito, darles sabiduría e inteligencia a los malos expositores que van a dar el estudio, Señor, y a nosotros también, Señor Padre bendito, que bendigas a las personas que van a entrar también, Señor mío, que les apresure sus pasos, y a las personas que no van a entrar, los hermanos, que los cuides donde quiera que estén, Padre bendito, y que podamos estar firmes, Señor mío, en tu palabra, Señor mío, como lo dice, Señor mío, y que esta noche sea de agradecimiento hacia ti, Señor Padre bendito. Gracias, todo eso te lo pido en el nombre de tu bendito y amado Hijo Jesucristo. Amén. 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 Amén, pues qué bueno que estamos aquí. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Como le dice Pati a sus alumnos, it's great to see you again. Es grato verles nuevamente. Oigan, pues Nice to see you too. vamos a continuar con nuestro estudio. Hoy vamos a ver los capítulos 15 y 16, pero solamente para remembrar un poco. Ustedes que están leyendo este libro se darán cuenta que le está lloviendo en su milpita a David, pero ya no siente lo duro, sino lo tupido. No sale de una cuando ya está en otra. Pregunta de examen. ¿Por qué le está yendo hacia David? Por el pecado que cometió con Betsabé, el adulterio y el asesinato al esposo de Betsabé. Y se lo pronosticó el profeta Natán. Dijo claramente Así que la espada no se apartaría de su casa. Se lo advirtió claramente que le iban a venir problemas. Y ahora sí que David está pagando, como todos nosotros, las consecuencias cuando erramos el camino. ¿Recuerdan cuál fue el primer pago que Dios le cobró a David? La muerte después del pecado. La muerte del bebé. La muerte del bebé. Primer pago. Segundo pago. La muerte de su hijo. La violación de Tamar. La violación de Tamar. Tercer pago. La muerte de Amnón. La muerte de Amnón. Muy bien. Y hoy le toca dar, ahora sí que el cuarto abono, el cuarto pago. La sublevación de su hijo. Y recordando un poquito lo que vimos hace 8 días, la triste historia de Amnón, Tamar y Absalón, ¿verdad? Recordando así brevemente, Absalón y Tamar eran hijos de la misma madre y padre, ¿sí? De Maca, si no mal recuerdo. Amnón, que era el primogénito de todos los primogénitos de David, era hijo de Maca, no, de Ahinoam. Es con tantas mujeres se hace uno pelotas. De Ahinoam. Bueno, Amnón, cuando le echó ojo a la hermana, ¿qué dijo? Me he de comer esa tuna, man que me espine la mano. Y vaya que sí se la espinó. Porque vio la Tamar, para irnos rápido, y Absalón aparentemente no reacciona ni para bien ni para mal, pero en el fondo se la guardó y terminó matando a su propio medio hermano.
¿Por qué? Porque David no hizo nada. David se enojó mucho, pero no hizo nada. Y ahí están las consecuencias también de no disciplinar, ¿no? Y entonces Absalón se la cobró. Eso vimos en el capítulo 13. En el capítulo 14, pues después de que lo asesina Absalón, pues patitas para qué las quiero, sale huyendo y se va a vivir a Jesús con sus ancestros, sus abuelos por parte de la madre. Y después de 3 años, Joab influye en David para hacer venir a Joab de regreso. Y ya vimos de las artimañas que se valió Joab contratando a una mujer que le hiciera el teatro y todo. Finalmente, Absalón regresa a Jerusalén después de 3 años. Pero cualquiera diría, este chico debe venir arrepentido, agradecido con el padre, que bien que mal le permitió regresar, aunque no le permitía verlo, pero le permitió regresar. Yo no diría, pues quizá Absalón viene arrepentido, pero para nada. Y eso es lo que vamos a ver en la lección de hoy. Así que nos vamos a ir un poquito rápido porque los 2 capítulos están algo largos, así que largos. sí, así que vamos a echarle velocidad. Déjenme ponerles mis diapositivas a ver, aquí lo tengo. Vamos a ver al joven Absalón. Dice así, mis hermanos, ya estamos ahí en capítulo 15, versículo 1. ¿Sí están ahí conmigo? Sí. Sí. Ok. Aconteció después de esto. ¿Después de qué? Después de que le permitieron regresar a Jerusalén. De esto que nos acabas de platicar. Exactamente. Aconteció después de eso. ¿Qué hace Absalón? Se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Bajita la mano, ahí pianito, como que empieza a hacer su escudería Absalón, ¿sí? Pero no solamente hizo eso, empezar a colectar caballos y hombres, sino fíjense aquí de las artimañas que se va a valer Absalón para rebelarse en contra del padre. Empieza así muy sutilmente, pero vamos a ver cómo va creciendo el pecado de Absalón. Dice el versículo 2, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. ¿Por qué junto a la puerta? ¿La puerta de qué? ¿De Alcalá o de qué puerta? A la puerta de la ciudad, porque ahí se arreglaban todos los asuntos civiles. Civiles, económicos. Todo, ahí se tomaban las grandes, era como digamos la Cámara de Diputados, ahí se reunía la élite y ahí decidían cualquier asunto. Bueno, Absalón se paraba. Era como cuando Perdón, Brendis. Era como lo que le pasó a Ruth, a Boaz, que se paró ahí en las puertas para resolver el asunto, ¿no? De Ruth. Exacto, ahí se resolvía cualquier asunto. Entonces, Absalón iba ahí cada mañana. Esto indica que quizá David ya no estaba tomando muy en serio el papel de arreglar asuntos, quizá la edad, los problemas que había y todo. Entonces Absalón aprovecha esa situación y se ponía ahí a las puertas para que cuando llegara algún quejoso, pues Absalón lo recibiera. Entonces dice, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Ahí bajita la mano le empieza a tirar al papá diciendo, mi papá no está haciendo bien su chamba. Todo lo que tú reclamas es justo y todo. Lástima que mi papá ya no les pone atención, ¿sí? Así empieza las artimañas hasta cualquiera diría que es un buen político, ¿no? Echando artimañas y mentiras, ok. Y atacando. Oye, es como diciendo, si yo estuviera ahí, yo te estuviera ayudando, ¿no? Exactamente, queriendo llamar la atención para sí. Mucho cuidado con esas personas. Dice 3, entonces Absalón decía, mira, tus palabras son buenas y justas, más no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? Fíjese, pidiendo él ejercer justicia, ¿sí? Sin tener la autoridad y ni siquiera la autoridad moral tampoco, porque él había asesinado a su hermano, pero a la mala, ni siquiera fue en rilla ni nada, así cobardemente lo mató. Sí, y a él no le aplicaron la justicia, y aquí está aplicando de ser él el juez, de alguien digno de aplicar justicia, cuando él era un deudor de la justicia. Bueno,
¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Hombre, en serio que esos discursos ni nuestro presidente se los avienta de ese tamaño. Yo les haría justicia. Y acontecía, versículo 5, que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los israelitas. ¿Cómo se está ganando él la confianza de los israelitas? Haciéndoles promesas que, mira, mi papá no te va a atender, ya está anciano, tiene muchas ocupaciones. Tu caso es justo, etcétera, pero no hay quien te apoye. Mira, si yo fuera el mero aquí, no, hombre, no sabes cómo yo te ayudaría y todo. Y bueno, les digo, el clásico discurso de político en plena campaña, ¿no? Prometen y después nada. Bueno, eso es lo que está haciendo Absalón. Y todavía para ganarse más la confianza, dice, Absalón les besaba la mano, o sea, como diciendo, ay, qué cariñoso es nuestro futuro rey. Ahora, evidentemente, quizá ya las cosas no andaban muy bien en el reino, quizá ya había muchos descontentos con David, ¿sí? Nada más que obviamente no se atrevían a manifestarlo, pues porque todavía era el rey, pero que como que pareciera que aquí también están viendo la oportunidad de, bueno, sí, ya es tiempo de que David se vaya a la hamaca y ya necesitamos un nuevo rey. Pero estaban siendo engañados por Absalón. Cuando dice, así robaba el corazón de los de Israel, los estaba engañando a todos, ¿sí? Los estaba, exactamente. Bueno, eso lo está haciendo ahí sutilmente Absalón. Pero vamos a ver que a partir del versículo 7 ya lo empieza a hacer más abiertamente a Absalón. Fíjense lo que va a pasar aquí. Ay, ¿qué pasó aquí? No sé qué pasó ahí, se me borró ahí una. Bueno, ni modo, cosas que suceden cuando es en vivo. Dice, al cabo de 4 años, ¿de qué? De estar haciendo estas artimañas a Absalón. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. ¿Se acuerdan dónde era Hebrón? Donde reinó David. Donde reinó David los primeros 7 años de sus... Ajá, sí, pertenecía a la tierra de Judá, pero fue donde comenzó David su reinado por 7 años, ya luego de ahí se trasladó a Jerusalén. Y ahí estaba el arca de la alianza, ¿verdad? También, sí. Ok. No, ya el arca ya estaba en Jerusalén, ¿no? Si no mal recuerdo. No, pero, es que en el capítulo que sigue, hoy, bueno, entendí, a lo mejor entendí mal que los sacerdotes llevaban el arca de la alianza, porque estaban en Hebrón, pero bueno, ahorita lo bueno, ahorita, sí, perdón, sí, gracias. Yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Fíjense, se está haciendo aquí el muy espiritual. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo, si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Obviamente se está dando su baño de espiritualidad y David se va con la finta, ¿sí? Dice el 9, y el rey le dijo, ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón. Ahora sí, ahí viene ya lo que ya aquí se va a manifestar ya abiertamente Absalón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. O sea, se ponen de acuerdo. Cuando sonaban las trompetas, todo el mundo iba a empezar a gritar, Absalón está reinando ya, es el nuevo rey. Para que la gente pues se fuera con la finta y pensara, bueno, quizá ya se murió David o ya le cedió el trono a Absalón. Pero esa era la estrategia. 11, y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez y sin saber nada. Obviamente que todos esos acarreados no sabían nada, ¿sí? Sí, estaban siendo manipulados por Absalón. Vemos cómo estas estrategias pasan miles de años después también de que con los acarreados, ¿no? Que van y no saben ni por qué están ahí, pero ahí van. Entonces, aquí nos dice que estos 200 personas no sabían ellos nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Agitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilón. Agitofel, ¿quién era Agitofel? Este es el abuelo de Betsabé. Abuelo de Betsabé, y además, ¿qué más con respecto a David? El consejero. Era el consejero de David. Aquí ya vemos el primero que le voltea bandera a David y se pasa del lado contrario, ¿sí?
han dicho algunos, quizá, la razón que pesa más es porque era el abuelo de Betsabé y no le gustó para nada que David tomara a Betsabé como la tomó. Entonces se la estaba guardando. Se la estaba guardando ahí, y vio la oportunidad de cobrarse y se me cambió de bando. Y por otro lado, también pensando que si David ya está en las últimas, pues me conviene estar bien con el próximo rey, ¿sí? Como si él supiera quién va a ser el próximo rey, eso lo determina Dios, no Agitofel. Bueno, entonces ya vemos que Agitofel cambia de bando, ¿sí? Y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. O sea, está cobrando popularidad de este movimiento, ¿sí? O sea, hasta aquí pareciera que todo le va marchando bien a Absalón. La gente lo está apoyando, ya tiene al consejero de David, ya lo tiene de su lado. David está ahora sin consejero, ese consejero está con Absalón. Pareciera que todo va viento en popa. Pero, pues dicen que nunca falta un pelo en la sopa, ¿verdad? Esto fue un golpe de Estado, ¿verdad? Hacia David. Exactamente. ¿Y qué podemos pensar de aquí de Absalón hasta lo que hemos visto aquí? Un condenado hijo ingrato. No hay otra manera de llamar a Absalón que decirle un verdadero hijo ingrato, ¿sí? En lugar de estar agradecido con el padre, sí, que lo hizo, le permitió regresar y todo, no, todavía quiere darle golpe de estado, ¿sí? Entonces, ahora, respecto a ¿cuándo vemos en la Biblia que Absalón tenía las cualidades como para ser rey de? Ninguna cualidad. ¿Qué es lo único que nos dijo la Biblia? Que era bonito y de pelo largo. Sí. Los únicos atributos que tenía. No era un guerrero, no era un hombre astuto, No sabio, sabía nada. devoto de Dios, nada. Temeroso de Dios, nada. Pero eso sí se está apuntando para el puesto. Muy astuto. ¿Mandé? Muy astuto. Muy astuto. Astuto como la serpiente. Y normalmente la gente que se pelea a los puestos son las gentes menos capacitadas que hay y aspiran a los puestos de renombre, por así decirlo. Siempre es lo mismo, la gente menos capacitada son los más que quieren estar peleando el puesto. Y aquí lo vemos con Absalón. Bueno, ni tarde ni temprano le llega llega a oídos David. Todo esto que se está cocinando llega a oídos David, obviamente. Versículo 13, y un mensajero vino a David. Déjenme ver aquí, ahora sí. Un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Parecía que todo eso iba gestándose de manera favorable para Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantamos y huyamos porque no podremos escapar de delante de Absalón. ¿Por qué David habría dicho esa respuesta? Vámonos de aquí. Cuando dicen que Absalón el pueblo va atrás de Absalón, apoyando Quería a Absalón. evitar una guerra civil, ¿no? Por un lado, que la destrucción de Israel. No, además también porque David sabía que Absalón era capaz de matarlo. Y además porque evidentemente acuérdense que Absalón ya había tomado caballos y todo. Varias razones. Una, para que no fuera derramamiento de sangre en Jerusalén, dice. La segunda dice, David ya con sus fuerzas de defensa muy debilitadas, iba a ser presa fácil de que lo capturaran ahí. ¿Sí? Y además porque Absalón no se tentaba el corazón. Ya lo que había hecho Absalón, ya, si eso le hizo a su padre, no iba a dudar en matarlo. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí astutamente David dice, mejor vámonos de aquí. ¿Sí? Vámonos de aquí. Y eso es lo que hace, dice 14. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos porque no podremos escapar de delante de Saulo. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. En cierta manera queriendo evitar tanto derramamiento de sangre, ¿no? Y los siervos del rey dijeron al rey, aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. O sea, se lleva esposas, hijos, todo, pero dejó 10 mujeres, pero concubinas para que guardaran la casa. 17. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos y todos los geteos y todos los que estaban feos. No. Y todos los geteos. Todos los que terminan feo. ¿Sí? Okay.
Pero ¿quiénes eran estos hombres? Toda la gente que lo había seguido, ¿verdad? Desde que Saúl lo perseguía, todos esos peleteros y jereteos son los que se unieron a David cuando lo estuvo persiguiendo Saúl. Exactamente. Y fueron fieles a David. Estos jereteos, feleteos y feos y etcétera eran filisteos. Eran filisteos. ¿Cómo entonces estos filisteos ahora están del lado de David? Porque cuando David estuvo allá en Gat, la vida piadosa de David los ganó, ¿sí? Sí. Podríamos decir que eran como prosélitos, ¿sí? Se convirtieron al judaísmo y le prometieron fidelidad a Israel. Entonces, fíjense, mejor los extranjeros, a veces la ayuda de quien menos la espera te llega, ¿sí? Y de los que esperas, ya te voltearon bandera. Igual que Urias Eteo. Urias Eteo, exactamente. Era un hombre fiel que no era ni... Era extranjero, era gentil. Bueno, 19. Y dijo el rey a Itaí Geteo. Este Itaí es uno de esos filisteos que están de David. Dice, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. O sea, dice, a ver, a ti ya te corrieron de allá porque estás de mi lado. No vengas conmigo. Pero fíjate, aquí lo que llaman es que David le está diciendo a Absalón, al rey, le dice, quédate con el rey, ¿sí? Como si David pensara que ya, pues llegó a su fin y que no hay manera de que algo detenga a Absalón. Pero bueno, lejos estamos de esa realidad. La cosa es que aquí le dice a Itaí Geteo, regrésate, pero el mismo David se va a sorprender de la respuesta que le da. Dice, en cuanto a mí, yo iré donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Ahí viene la respuesta de Itaí. Y respondió Itaí al rey diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Esto se llama lealtad, fidelidad, que nada tiene que ver con la nacionalidad, sino más bien con el corazón del hombre, ¿sí? De fidelidad. Entonces David dijo a Itaí, ven pues y pasa. Y pasó Itaí Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en voz alta, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Qué manera tan humillante de salir de David, ¿verdad? Sí. Ahora vamos a ver qué hacen los sacerdotes y los levitas y todo, dice el 24. Bueno, ya vimos que aquí, por ejemplo, los filisteos que eran fieles a David le muestran lealtad, ¿sí? Ahora vamos a ver aquí. Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Aquí vemos a los sacerdotes, los levitas que traen el arca. ¿Por qué estarían llevando el arca los sacerdotes y los levitas? O sea, no vemos David David no la mandó a traer ni nada. Ellos queriendo apoyar a David, llevan el arca, pero a ver, ¿qué opinan de? ¿Estaba bien eso? ¿Estaba mal? No, porque realmente David confiaba en Jehová, en que él estaba con él y lo iba a defender. No estaba confiando en el arca. No, exactamente. No quería cometer el mismo error que cometieron ¿quiénes? ¿Los hijos de quién? Los hijos de Elí, que veían el arca incluso él, ¿no? ¿Perdón? Incluso el mismo David. Sí, en el primer intento que quiso. Bueno, cuando ahí llevaban el arca, ¿no? Exactamente. Entonces, no quiso cometer, él ya aprendió la lección que dice, si Dios no me bendice aunque tenga el arca yo aquí, si el propósito de Dios es que hasta aquí llegue yo, ni con 1000 arcas me va a salvar esto. Entonces, él está mostrando más bien su confianza en Dios más que en el arca, ¿sí? Sabía que no quería cometer un error de ver el arca como amuleto de la buena suerte, ¿sí? Finalmente, la bendición viene del favor de Dios, no de la presencia del arca, ¿sí? Entonces, cuidado, es como si tú piensas que Dios te va a bendecir porque tienes la Biblia abierta en el Salmo 23 en tu casa, ¿sí? Nada me faltará. O sea, no puedes usar la Biblia como si fuera un fetiche, ¿sí? Un amuleto. Bueno, entonces, dice 25. Además, el desterrado era David, no, prácticamente como la presencia de Dios estaba en el arca, Dios no era el desterrado, sino David. Exactamente, y más que nada, David dependía totalmente ya de Dios, del favor de Dios. Dice 25.
Oye, y el arca tenía que estar ahí en el lugar donde la habían puesto. ¿Cómo, Uriel? No te escuchamos. Muévete un poquito. El No. arca tenía que estar ahí, que no se moviera, por eso se le construyó, se le hizo ese lugar. Es que no te entendimos bien. ¿Alguien entendió bien lo que quiso decir Uriel? No, pero yo creo Bueno, no te que preocupes, Ahí se oye bien. ahí se oye bien. Yo creo que es lo que te decía, ¿no? Yo me equivoqué que estaba en Hebrón, pero no, estaba en Jerusalén, porque No se ahorita ya va a preocupen. decir que estaba en Jerusalén. Pero allí ya está. A lo mejor Jerusalén ya era la capital religiosa, igual que la capital política. Sí, Entonces, a estas alturas ya David había mandado a traer el arca a Jerusalén. ¿Acuerdas que hasta bailó? Sí. Bueno, Sí. a ver si ahorita se escucha bien la voz de Uriel. Bueno, dice, es 25, pero dijo el rey a Sadoc. Sadoc era uno de los sacerdotes: vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere, no me complazco en ti, aquí estoy. Haga de mí lo que bien le pareciere. Una total confianza en Dios. Si Dios ya dijo que hasta aquí llegué, pues hasta aquí. Y si Dios halló gracia delante de él, Dios me va a permitir nuevamente volver a ver el arca. Así que no hay necesidad que la traigan, regresen a la ciudad. ¿Sí? Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimás tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar, que ya vamos a ver más adelante que Abiatar también resultó ser fichita. Por lo pronto hasta aquí no ha enseñado el cobre y es otro de los sacerdotes. Y dice, y volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Entonces esto aclara dónde estaba el arca. Sí. Jerusalén. Porque la Sí, Capo, gracias. Ok. Deja ver si. Versículo 30. Y David subió a la cuesta de los olivos y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. Qué triste, ¿no? La manera en cómo está saliendo David por este hijo ingrato. Pero bueno, sabemos que nada escapa del control de Dios y en todo hay un propósito. Y dieron aviso a David diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Aquí es cuando se entera David que hasta Ahitofel, su consejero, que resultó ser el abuelo de Betsabé, también le voltea bandera a David, ¿sí? Y se pasa del lado de Absalón. Le bandera. ¿Sí? Ahora, Absalón, sin experiencia ni nada, va a estar a merced de los consejos de Ahitofel. Si Ahitofel dice es para acá, Absalón lo va a obedecer. Y si dices para allá va a ir a Absalón. Y eso es lo que preocupa a David. Entonces le pide a Dios que, por favor, que Absalón no haga caso de los consejos de Ahitofel. Pero orando y actuando, porque fíjese 32, cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allá a Dios, he aquí que Husai Arquita, este es otro consejero, dice, le salió al encuentro rasgando sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo a David, si pasares conmigo me serás carga, mas si volvieses a la ciudad y dijeras a Absalón, si dijeras a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí también contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. A ver, así está la cosa. Los filisteos le muestran apoyo a David. ¿Sí? Los sacerdotes y los levitas le muestran apoyo a David. ¿Sí? Nada más que David los regresa. Dice, me ayudan más estando allá. Ahora sale otro Husai, que era otro consejero de David, ¿sí? Y dice, yo me voy contigo. Pero David le dice, mira, si te vienes conmigo me vas a hacer carga. Mira, tengo una idea mejor. Regrésate a Jerusalén y finge que estás del lado de Absalón, ¿sí? Porque su trabajo iba a ser una especie de espía.
Exactamente, era un espía. Y además no solamente para que viera todo lo que está pasando, sino para que anulara el consejo de Agitofel. Si Agitofel decía que era negro, él tenía que decir que era blanco. ¿Para qué? Para que hubiera alguien sabio que aconsejara a Absalón, ¿sí? Y bueno, lo convence a Husai de que se regrese, dice, y le dice, ahí van a estar contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y están además sus hijos también, cualquier cosa, mándenme avisar a mí. Y como que de esta manera estaban haciendo equipo, ¿sí? Pero obviamente ellos tenían que estar adentro para que pudieran, como dijo Armandito, eran de la KGB, espías, ¿no? Okay. Dice, y entonces por medio de Ahimás el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar, por medio de ellos me enviaré ese aviso de todo lo que oyeres. Y así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró a Jerusalén. Okay. Entonces ya más o menos tenemos amarrado todo el capítulo 15, ¿sí? Todo esto pasó en una sola noche, ¿verdad? Pues por lo que estoy viendo, sí, en una sola noche, o sea, fue esto rápido. Rápido. David, bueno, obviamente no una noche de todo el capítulo, porque es que pasaron varios años en lo que... Sí. El golpe de estado me refiero. El golpe de estado sí fue duro y a la yugular, certero, ¿sí? David tiene que salir huyendo, ¿sí? Hay varios que le muestran su fidelidad, como ya vimos los filisteos, los sacerdotes y los levitas, Husai consejero, ¿sí? Y David arma desde lejos una estrategia. A ver, ustedes sí vienen conmigo, ustedes se regresan, tú te regresas y así vamos a ser equipo, ¿sí? Y así es como la estrategia de David para entorpecer el consejo de Agitofel. Bueno, esa sabiduría la va obteniendo del Señor, ¿no? De Claro. poder mover las piezas. Exacto. Y la experiencia que tenía ya. O sea, Absalón no sabe ni con quién se está metiendo. Como le dijo después Husai, dice, tu padre es un hombre de guerra, tú eres un bebé menso que no sabes ni agarrar un arma, y tu padre es un hombre experimentado y valiente. Nada de las cualidades que tenía Absalón las tenía David, ¿sí? Entonces, bueno, pero vamos a ver, vamos a continuar en el 16 y al final ya comentamos los 2 capítulos, ¿no? Así que adelante, Brendis. Sí, Jacob. Ya nada más para comentar rápido esto de Absalón. Aquí vemos que Absalón solito decidió esto, ¿no? O sea, él de su corazón salió todo esto. Todavía nadie lo aconsejaba, ¿no? Ya después cuando él decidió tomar el trono, bueno, ya recibió consejos, ¿no? Malos, pero pues recibió. Pero aquí vemos el corazón de Absalón, ¿no? Tristemente vemos que él no era como el corazón de David, ¿no? Aquí aplica lo de engañoso y perverso es el corazón, ¿verdad? Ahí se está revelando realmente cómo era el corazón de Absalón. Por eso digo, si le pusiéramos un apodo a Absalón, diríamos el hijo ingrato de David. Adelante. Desgraciadamente. Bueno, ya a manera para introducir este capítulo, bueno, ya Jacob nos dio un contexto, pero siguiendo con la historia de David en su etapa de afligido. Y un segundito, nada más para saludar a doña Magda, que ya vi que ya entró. Bienvenida, doña Magda. Adelante. Buenas noches. Me gusta tenerla aquí, ¿eh? Ahora sí, pongan atención. Ahora sí, Brendis. Bueno, vemos que siguiendo con la historia de David en su etapa de afligido, que recuerden que ha tenido varias etapas David en su vida, y ahorita está en esta etapa de afligido, ¿no? Vemos que pues cuando David cometió el pecado con esta Betsabé, pues Natán lo confronta, ¿no? Lo confronta sobre el adulterio y el asesinato, y aquí vemos el corazón de David, porque él reconoce su pecado, lo acepta y lo confiesa y se arrepiente, ¿no? Entonces vemos ahí un corazón como Dios quiere que sea. También vemos que pues Dios perdonó su vida, ¿no? Le dijo, ciertamente tú no vas a morir, pero las consecuencias las vas a pagar, ¿no? Entonces, recuerdan de la parábola que le dijo de la corderita y del dueño pobre, ¿no? Como David puso, le dijo una sentencia sin saber que él mismo se había ya enjuiciado, ¿no? Porque él dijo que estaba muy enojado, dijo que merecía la muerte de esta persona y que tenía que pagar cuádruple, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo lo que nos comentabas, porque esta pago cuádruple
es la muerte del bebé, la violación de Tamar con su hermano Amnón, el asesinato de Amnón por Absalón y la rebelión de Absalón en contra de su papá al tomar el trono, que termina en muerte de Absalón. Y finalmente vemos que todos los hijos de David mueren, bueno, excepto Salomón, ¿no? Entonces, bueno, aquí quiero hacer un poquito de dinámica, a ver si me sale. Me ayudan ustedes, por favor, bueno, y Dios. Pero bueno, aquí quiero hacer una pregunta antes de empezar este versículo, que diría en este primer segmento: ¿qué harías si una persona que conoces te habla mal de otra persona que también conoces, pero que amas mucho? ¿Qué decisión tomarías? ¿Qué medidas tomarías al respecto? ¿Creerías lo que dice una persona de la otra sin tener pruebas? Entonces aquí vamos a ver el engaño de Siba. Capítulo 16, versículo 1. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba: ¿qué es esto? Y Siba respondió: los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey: ¿dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho: hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: rey, señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Bueno, entonces aquí por eso les hice la pregunta primero, porque vamos a contestarla juntos. Aquí estamos viendo, ¿se acuerdan quién era Siba? Sí. 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 El siervo de Mefiboset, ¿no? Bueno, David lo designó como siervo de Mefiboset, y Mefiboset era el hijo de Jonathan, que era primero era el administrador de Saúl, de Saúl. Todos los días, luego ya de Mefiboset, ¿verdad? Sí, exacto. Mefiboset era hijo de Jonathan y Jonathan era hijo de Saúl. Entonces, como dice Leti, Siba ayudaba al reino de Saúl, estaba a cargo de la administración. Entonces, aquí vemos que Siba está queriendo quedar bien con el rey, ¿no? Le está dando provisiones, le está diciendo que pues es para que el rey tenga que comer, pero pues qué fácil es dar lo que no es tuyo, ¿no? Porque estas tierras y todo eso que Siba está dando era de Mefiboset, y él se estaba poniendo el sombrero diciendo: rey, esto es para ti, ¿no? O sea, era un barbero de primera clase, ¿no? Vemos que Siba estaba haciendo estas provisiones que a él no le correspondía dar. Él debía de haber dicho: te doy todo esto, rey, en el nombre de Mefiboset, ¿no? Porque realmente el dueño de las tierras... Brandis, dijiste que iba a ser la dinámica y si nos dejaste una pregunta en el aire, ¿a qué hora la vamos a contestar? Terminando este segmento de los 4 Porque versículos. está buena la pregunta y quiero ver a ver qué contestarían. Sí, ok. Entonces, terminando este segmento, ya contestamos la pregunta. Entonces, bueno, aquí estamos viendo que detrás de Siba se esconden, pues, cosas muy feas, ¿no? Se esconde realmente algo que no va con la bondad que Siba estaba dando en este caso. Vemos que también Siba habla mal de Mefiboset, o sea, qué ingratitud. ¿Y cómo tomarías este tipo de personas que hablan de ti a tus espaldas, no? Dices, o sea, le debía fidelidad a Mefiboset, y sin embargo estaba hablando mal de Mefiboset, ¿no? Vemos que aquí lo está traicionando. Lo está traicionando. Y realmente lo que vamos a ver es que Siba lo que hizo fue dejar... Sabemos que Mefiboset estaba paralítico. ¿Cómo se iba a mover Mefiboset, no? Entonces estamos viendo que Siba realmente lo que hizo fue dejarlo en Jerusalén
y él se fue a las tierras de Mefiboset y hizo todo este teatrito de quererle dar al rey, ¿no? Ponérsele el sombrero. Pero realmente vemos las malas intenciones que tiene Siba detrás de todo esto, ¿no? Pero ahí estuvo todavía. Sí, exactamente. Vemos que Siba dice que Mefiboset quería llegar al trono, que por eso se había quedado en Jerusalén, porque dijo, ay, al fin, ya que David y Absalón se arruinan, se maten entre ellos, yo voy a llegar al trono, ¿no? Porque pues legalmente podría ser que él tenía más derecho de estar en el trono, ¿no? Pero bueno, pues vemos que realmente el que escogía al rey era Dios, no el hombre, ¿no? Entonces, aquí vemos que Siba está completamente desquiciado y desgraciadamente estamos viendo a David que no está actuando bien y lo entendemos porque está en una situación muy difícil. La verdad es que nosotros no sabemos qué haríamos en esa situación de David y si pensaríamos con la cabeza fría, ¿no? Pero bueno, pues estamos viendo aquí que sí, Leti. Sí, imagínate tanta traición, ¿no? Sí, imagínate. Pobre David también, ¿no? Propio hijo, que Mefiboset no lo traicionara. Claro. Pero bueno, más adelante vamos a ver cómo a David es lo que menos le importa es otras traiciones y la que más le interesa ahorita es la de su propio hijo, pero bueno, eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces, vemos que esto que está diciendo Siba en contra de Mefiboset son puras mentiras. Ya lo veremos en el capítulo 19 de este mismo libro, como todo lo que dijo Siba era pura mentira, ¿no? O sea, realmente no era cierto lo que estaba diciendo Mefiboset. Brendis, se aprovechó de la situación por la ambición, para quitarle todas las tierras a su propio, a Mefiboset, a su propio patrón, su propio amo. Sí, pues vemos ahí cómo era realmente Siba, ¿no? Entonces, también vemos que aquí David se adelanta mucho, ¿no? Y cree todo lo que Siba dice. Por lo que les comentaba, o sea, realmente David estaba pasando por una situación muy difícil, pero sin embargo David tomó una decisión muy precipitada, ¿no? O sea, al decirle, ¿sabes qué, Siba? Toda vez que Mefiboset me hizo esto, tú te quedas con todo lo que le corresponde a Mefiboset, sin tener pruebas, sin saber realmente lo que había pasado, y también sin acordarse que Mefiboset era paralítico, que cómo se iba a mover, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos que David también tomó una decisión muy precipitada y que él como rey estaba ejerciendo su autoridad como un registro público de la propiedad y le dijo, ¿sabes qué? Siba, quédate con todos los bienes de Mefiboset. Ya decidí que ya no le voy a dejar nada por traicionero, ¿no? Pero bueno, pues aquí vemos que no es, bueno, más adelante vamos a ver que no es cierto, que estaba diciendo puras mentiras. Entonces, bueno, ya en base a la pregunta, Japo, que les hice de qué harías si una persona que conoces te habla mal de otra persona que también conoces, pero que amas mucho, ¿qué decisión tomarías? ¿Qué medidas tomarías al respecto? ¿Creerías lo que dice una de otra sin tener pruebas? A ver, Brendis, bueno, yo lo que haría, ¿sí? Es primero, si me vas a decir algo en contra de esta persona que yo la conozco, la amo y todo, ¿sí? Necesito que esté presente y que me lo digas enfrente de ella. Esa sería mi postura, ¿no? Para entonces, porque no debemos permitir que alguien nos hable mal de otra persona sin que esté ella presente en primer lugar, ¿no? Hay un pecado que se llama, y es un pecado muy sutil y desgraciadamente muchas veces caemos nosotros aún en eso, se llama murmuración. ¿Qué es la murmuración? Es hablar mal de una persona cuando esa persona no está presente para poderse defender. Entonces la Biblia es muy clara, que es donde veo que ese fue el error de David. O sea, tenía tantito una idea buena y de repente otra vez la regla. La Biblia dice en los proverbios, y no me acuerdo ahorita la cita exactamente, pero se los puedo buscar el proverbio que dice, justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario, ¿sí? Y, ¿cómo dice? Y le derriba todo su argumento. Viene su adversario y lo desenmascara. Ay, les digo que esta memoria, viene su adversario y lo descubre, así dice textualmente.
justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y lo descubre. ¿Qué quiere decir esto? Que en toda situación siempre hay dos versiones. Dos versiones, sí. Hacemos mal si emitimos juicio nada más oyendo una versión, ¿sí? Entonces, lo correcto es aquí, David tenía que haber, como dijiste, Brenda, tener evidencias. Y eso no solamente es en contra de una persona a la que amas mucho y conoces, aún hasta una persona podría suponer, pues sí, lo conozco, pero aún así, sí, tiene derecho de réplica, ¿no? Entonces, en este caso, yo creo que ahí David fue la regada que dio, porque le creyó ingenuamente a Siba, que Siba, si lo describiéramos como Absalón, hijo desobediente, pues no está muy lejos. Mira, yo veo a Siba como un oportunista, como un mentiroso, un malagradecido y además dando, como dijiste, con sombrero ajeno, ¿no? O sea, dando lo que no era de él. O sea, era un malandrín Siba, ¿no? Pero David salió peor. Malagradecido. Exactamente, le creyó y luego todavía, como vamos a ver en el capítulo, ¿cómo reacciona Mefiboset cuando se entera que todo se lo quitó David y todo? Y dice, a mí qué me importa eso, a mí lo que me importa es que estás vivo. Deja que ya se lo regresa. Sí, o sea, qué cachetadota le puso a David. Derribó todo su argumento. Exactamente, dices. Después le regresa la mitad a Mefiboset. Sí, pero lo interesante es que Mefiboset dijo, a mí qué me interesa, a mí lo que me interesa es que tú estás vivo, que regresaste. Las tierras que se las quede si quiere, que no sé qué. Y qué cachetadón con guante blanco le dieron a David. Bueno, sí. Eso es lo que la Biblia dice que debemos hacer nosotros. A ver, ahora, escuchar las dos versiones prácticamente, ver, ¿no? Pues ahora ustedes díganme qué harían ustedes. A ver, Mandito, Uriel y Pat, ya nos quedamos 4 nada más, así que hay tiempo para opinar. ¿Qué harían? Bueno, yo en mi caso, no permitiría yo que siguieran hablando mal de esa persona y y posteriormente enfrentar a las dos personas y que nos lo dijeran enfrente a ellas, pero sí llamaría yo persona chismosa, mal agradecida, no sé, ¿no? ¿Y quién más? Mandito. Sí, yo escucharía la versión de las dos personas para empezar, porque a mí me ha tocado escuchar y eso a cada rato con las personas con las que llevo a trabajar, que siempre hablan mal de otra persona y por desgracia a mí me agarran como si yo fuera juez o como si yo quisiera darles una opinión. A ver, ¿tú qué opinas? Y fíjate que así, fulanita, y a mí es lo que más me molesta, ¿no? Que hablen mal de una persona que a lo mejor la conozco o a lo mejor no la conozco, pero pues sin tener la convicción de la otra persona o la versión de la otra persona, digo, esto es injusto. No doy la opinión, simplemente digo, pues es que yo no conozco a la otra persona, necesitaría escuchar su versión para poder dar una opinión. Les voy a contar una anécdota que leí hace tiempo. Era un pastor que, ya ves que el pecado de murmuración parece Alka-Seltzer, cómo están haciendo efervescencia en las congregaciones. Ya el pastor ya lo tenían cansado de que siempre alguien hablando mal de otra persona, ¿no? Y la única que se le ocurrió dijo, miren, predicó un sermón que se llamaba, no hables del hermano, mejor habla con el hermano. Y dijo, la próxima vez que alguien, y se los cumplió, que alguien venga a hablarme mal de un hermano, ¿sabes qué hacía? Oiga, es que fíjese que fulanito, a ver fulanito, él dice que trae algo contra ti. Así voy a hacer, cada vez que me traigan a hablarme mal de alguien, los voy a confrontar y arreglen sus asuntos ustedes. ¿Sí? Y entonces, mira, ya calladitos todos, ya, mejor se quedan ya calladitos, porque ya saben que si hablaban mal de alguien, el pastor les decía, a ver, fulanito trae aquí el problema contigo, arréglenlo, por favor. Y mira, ya así fue que acabó con la murmuración. En fin, interesante, ¿no? Digo, y es que la verdad es que es un pecado bien sutil. A veces ya cuando nos damos cuenta, ya está uno ahí también de chismoso murmurando, entonces. Es lo que te voy a decir, que ya se convierte en chisme, ¿no? Sí, y digo, de eso vamos porque a ver. Porque ya empezamos a murmurar y que. Mañana en Santiago vamos a ver los pecados de la lengua, ¿no? Entonces. La lengua.
cómo se va relacionando una cosa con otra, ¿verdad? Bueno. No, y ya además ya empieza un prejuicio. Bueno, pero entonces, Un prejuicio hacia la persona sí, de la ¿verdad? cual te están hablando mal. Dices, no, si no me había dado cuenta. Sí, así es ella, sí, cierto. Y empieza a crecer esa murmuración que dice Juan Carlos y el testimonio de esa persona está quedando por los suelos, ¿no? Y tú dices, bueno, pues si esa persona siempre me ha demostrado amor, siempre ha sido eso, ¿por qué tengo que creer lo que me dice aquella otra persona? Que normalmente siempre está hablando de los demás, ¿no? Entonces, también hay que tener criterio y no prejuzgar, sino mejor preguntar, como dices tú. Pues sí, ¿no? Y además, porque además de todo, cada quien tenemos un testimonio que nos defiende o nos acusa también, ¿no? Bueno, ok. Si ya no hay más comentarios, Pati, y si no, síguele, Brendis. Sí, de acuerdo. Entonces, vemos que se convierte en chisme y aparte estamos difamando a la persona, ¿no? Entonces, como primera enseñanza que nos deja estos versículos es no tomar decisiones precipitadas ni emitir juicios antes de conocer las causas o las circunstancias, ¿no? Que llegan a este punto. Pero bueno, sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo reaccionarías si una persona te agrede física y verbalmente, maldiciéndote, enjuiciándote, blasfemándote en contra de tu persona y tu familia? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué medidas tomarías? ¿Te defenderías o pensarías después tomar venganza de esa persona? ¿Qué harías? ¿No? Entonces vamos a leer los versículos del 4 al 14. Oye, Brendis, ahora sí traes la espada de Dice, nada, ¿eh? sí, es que están bien buenos estos, de verdad que como Dios te da, no sé, esto que estoy haciendo, me surgió esta dinámica porque dije, está tan interesante todo esto que cómo reaccionaríamos, ¿no? Porque a mí me pasó también algo y yo obviamente reaccioné mal, pero bueno, ahorita a ver si me da tiempo de platicarles mi anécdota. Pero vamos a leer. Ya vas con... Versículo 4. ¿Mandé? Digo, ahora ya vas con Simei. Sí, vamos con Simei. Entonces el rey dijo a Siba, versículo 5. Y vino el rey David hasta Baurim. He aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Esto se lo decía el rey a David. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí, sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario, le decía David. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. O sea, imagínense. Nada de que le doy unas cachetadas. No, le voy a quitar la cabeza, ¿no? Y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, ¿por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más habrá un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Pues aquí vemos a un resentido, ¿no? A un resentido de la casa de Saúl. Simei está maldiciendo al rey que está caído, o sea, ¿qué hombre también hace esto? Que ve a una persona que está, después de ser poderoso, rico, y lo ve en el suelo y todo va, y lo pisotea y lo patea. O sea, ¿qué tipo de persona es esta, no?
Pero pues aquí vemos que era un resentido de la casa de Saúl. Él todavía pensaba que podía restablecerse el trono de Saúl, ¿no? Pero pues qué equivocado estaba Simeí. Era uno de esos necios. Vemos que, como les comentaba, que era un pariente lejano del rey Saúl anterior. Era un resentido. Vemos que era ofensivo, quería destruir la poca confianza o dignidad que David tenía en esos momentos, ¿no? O que le quedaba a David. Simeí estaba equivocado porque nada de esto le sobrevino a David por lo que le pasó a Saúl o a su familia. Al contrario, acuérdense que David amaba a Saúl y amaba a su familia y siempre lo cuidó y siempre lo protegió. Tan es así que David huía de Saúl con tal de no confrontarlo y con tal de que nadie le hiciera daño. Entonces vemos que aquí Simeí estaba totalmente equivocado, ¿no? Era un completo ignorante. Ajá. Es una acusación injusta, prácticamente. Exacto, lo acusaba injustamente, ni siquiera sabía por qué lo acusaba, él simplemente le arrojaba piedras y le echaba tierra porque ya lo veía en el piso y dijo, ya, de una vez vamos a acabar con él para que no se levante, ¿no? ¿Y cuántas veces no vemos estas cosas en la actualidad, ¿no? Que incluso nosotros lo hemos visto o lo hemos vivido, que personas que ven que estás en el piso, lejos de ayudarte y darte la mano para levantarte, te pisotean más, ¿no? Y aquí estamos viendo que Simeí es uno de esas personas. Eso se llama leña del árbol caído. Digo, eso se llama hacer leña del árbol caído y eso es lo que estaba haciendo Simeí. Exactamente. Adelante. Vemos que está diciendo que David era un hombre sanguinario, ¿no? Pero pues, David no era un hombre sanguinario, era un hombre de guerra, que es Le diferente. estaba acusando públicamente de la muerte de Saúl. De Saúl. Y de su ¿no? hijo. Por eso era un resentido. O sea, David era un hombre de guerra porque tuvo que luchar por su pueblo. Y de acuerdo a lo que Jehová le dijo, pero no era un hombre sanguinario, él no se gozaba de derramar sangre, él no se gozaba de lastimar a las personas. O sea, tenía un mal concepto de David. Perdón, a lo mejor que mandó matar a Urías Eteo, ¿no? A la guerra sanguinario, ¿no? No, pero él le dice, pues. Ah, es que está diciendo, Simeí dice que es sanguinario por lo de Saúl, porque creo que Simeí no conocía lo de Urías, ¿no? Sí, o no. sí se supo, pero no lo acusaba de eso. No, porque ahí dice que es por la casa de Saúl, ¿no, Brendis? Ajá. Sí, exacto, lo acusaba por la muerte de Saúl. Pero bueno, todos se sabían en Israel, ¿no? Y también pues han de haber enterado que lo que hizo David con esta Betsabé y lo que le pasó a Urías. Entonces posiblemente también dijo, bueno, pues este hombre es malo, ¿no? O sea, ya se hizo un concepto de él en base a una situación que pasó, pero pues realmente era su rey y le debía fidelidad, ¿no? Bueno, entonces vemos que no era sanguinario, como dice Simeí. Vemos que David no arruinó la casa de Saúl, ¿no? Él solito arruinó su propia descendencia, su propia dinastía por desobediente y por no amar a Jehová, por amarse a sí mismo y por no darle el crédito al Rey de Reyes, que es Jehová, ¿no? Entonces vemos que David no destruyó a Saúl, Saúl se destruyó a él solito. Ajá. Y en lo único que Simeí podía haber tenido razón es en que, que Dios había traído juicio a David. Sí trajo juicio a David exactamente, pero no por Saúl, ¿no? Sino trajo juicio a David por los pecados que David había cometido. Entonces, bueno, Simeí estaba completamente ignorante y fuera de contexto, ¿no? No sabía ni qué hacer. Pero bueno, vemos que David, sin embargo, recibe estas adversidades con humildad, ¿no? Vemos que él acepta todo lo que Simeí está diciendo de él, porque él dice, bueno, pues posiblemente Jehová me está diciendo todo lo que yo soy a través de esta persona.
porque no se lo iba a decir su amigo, o no se lo iba a decir alguien temeroso, ¿no? Alguien que lo seguía a él, sino se lo iba a decir a una persona ¿cómo puede decir? Externa, ¿no? Y en este caso estaba aceptando, que él decía que posiblemente venía de Jehová, ¿no? Que puso ahí a Simei para que le dijera todo esto a David, ¿no? Vemos que pues David tenía hombres muy valientes y muy poderosos, ¿no? Entonces Abisai dijo, mi rey, no permitas que este perro muerto te esté diciendo todas estas cosas, déjame cortarle la cabeza. Ahí David pudo haber terminado con todos esos insultos que le estaba diciendo Simei. Sin embargo, David dijo, no, tranquilo, Abisai, no quiero que se derrame sangre por esto. Déjalo que él maldiga, déjalo. Ya después Jehová me bendecirá por todo esto. Y si Dios lo permite es por algo, ¿no? También vemos que, bueno, como les comentaba, David no cerró los oídos a las críticas y maldiciones de Simei, más bien estuvo dispuesto a escuchar lo que Dios quería decir a través de un crítico que maldice. Vemos que vio la mano de Dios en cada circunstancia, ¿no? Así que vemos la humildad de David en este sentido. David sabía que su verdadero problema no era Simei, como les comenté hace rato. Su verdadero problema era Absalón, ¿no? Porque Absalón era su hijo y su hijo quería destronarlo, quería quitarle el trono y después quería matarlo. No creo que lo quisiera tener ahí de adorno, ¿verdad? También David sabía que su hijo era capaz hasta de matarlo, ¿no? Brendis, Sí. esto, el insultar a un rey de esa manera, bueno, el rey David iba de huida, pero insultarlo era una pena capital. Por eso Abisai quería matarlo, pero David lo impide precisamente porque acepta, pensando que si su hijo Absalón quería matarlo a él, pues unos insultos, como dices tú, todo esto provenía posiblemente de parte de Jehová para darle a entender o razonar en qué momento estaba ese David. Claro, sí, por supuesto. También vemos que esto que estaba haciendo Simei no era cualquier cosa, como dices, Armandito, era pena de muerte, ¿no? Porque cómo podía insultar así al rey, pero pues vemos que David no buscaba venganza, ¿no? David no quiso tomar venganza de todos los insultos que decía Simei y de las piedras que le arrojaba y todo le aventaba tierra, ¿no? O sea, ¿qué hombre puede aguantar esta situación, no? Vemos aquí que David no buscó venganza de lo que estaba haciendo Simei. Les dijo, tranquilos, no vamos a hacer nada en contra de Simei. Cuando dice que se refrescaron, vemos que David tenía paz y sabía que Dios estaba en control tanto de él, de David, como de Israel, como de su pueblo, ¿no? Vemos que David no estaba preocupado por el trono, porque sabía que el trono se lo había dado Jehová. Entonces él no le preocupaba decir, yo quiero recuperar mi trono y vamos a hacer una guerra civil y vamos a matar a Absalón. No, a él lo que le preocupaba realmente era pues su hijo, porque pues, era su propio hijo. Lo amaba y él no quería derramar ni sangre del pueblo ni matar a su propio hijo, ¿no? Entonces aquí leí en algunos comentarios que sabemos que en el Antiguo Testamento hay muchos tipos de Cristo, ¿no? Entonces aquí estamos viendo pues un tipo de Cristo, ¿no? En David, en el sentido de que no se aferró al trono, ¿no? Y siendo rey, tampoco quiso ser rey cuando Simei le estaba diciendo todo esto, porque él pudo, como dices, haberlo matado inmediatamente. Pero él tampoco quiso tomar ese partido. Y como Jesucristo, ¿no? Que cuando esto viene en Filipenses 2:6, dice, lo voy a leer porque si no se me va la onda. Dice, al negarse a aferrarse al trono, David fue como Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre,
se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos que David era un verdadero hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Al seguir así David a través de estos días de humillación y venganza, también vemos que no se aferró al trono, ya que decía que el trono era de Jehová. Este tipo de corazón fue lo que mantuvo a David firme en un momento tan difícil, incluso pudo descansar, ¿no? Cuando dijeron y se refrescaron, bueno, pues David tenía paz en su corazón, tan es así que pudo descansar a pesar de todo lo que les hizo Simei y que llegaron agotados de estar evadiendo piedras y estar evadiendo la tierra y de los insultos, ¿no? Entonces vemos que David tenía paz, a pesar de todo, David tenía paz en su corazón, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a las preguntas, vemos, las voy a volver a decir, ¿cómo reaccionarías si una persona te agrede física y verbalmente, maldiciéndote, injuriándote, blasfemando en contra de tu persona y tu familia? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué medidas tomarías? ¿Te defenderías o pensarías después tomar venganza de esa persona? ¿Qué harías? ¿Quién quisiera responder? Está muy difícil la pregunta. Muy probablemente reaccionaríamos con algo de violencia. Bueno, en mi caso, no sé, ¿no? A lo mejor pues quién sabe. Yo creo que Sí, es muy difícil la pregunta que estás haciendo, Brendita. Como decía Juan Carlos, creo que son preguntas que sí nos ponen a pensar, ¿no? Pero Claro. pero por ejemplo, hay personas que te pueden agredir en el momento, gritarte, decirte cosas y tú decir, bueno, pues, pues, ¿qué razón tiene en esto o no tiene razón? En esto sí, en esto no, ¿no? no me han hecho nada. Y meditar, ¿no? En eso. Pero al final de cuentas, pues yo creo que, pues, yo seguiría, si es alguien que amas tanto, seguiría hablando, tratando de mediar, de poner la paz, de que no haya rencores. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos de paso, ¿no? Y que en cualquier momento nos podemos ir cualquiera. Y a mí me da pánico pensar que me puedo ir y no estar a cuentas con alguien, ¿no? No sé. A ver, Está ¿alguien más difícil. quiere opinar o? Yo les puedo platicar lo que les estaba diciendo rápido. Cuéntanoslo No les todo. quito mucho tiempo. Mira, yo cuando trabajaba, tuve un problema muy fuerte con una señora. Tan fuerte que llegamos hasta los manotazos, ¿no? Entonces, yo me puse a llorar como Magdalena y dije, ay, pobrecita de mí, ¿por qué me hace esto, no? ¿Qué pasó? ¿Por qué si yo soy tan buena, no? Y si yo hago mi trabajo, ¿no? Pero realmente, después me di cuenta que estaba equivocada. Me di cuenta que hice mal mi trabajo y que a través de esa señora Dios me estaba disciplinando y me estaba diciendo, ¿sabes qué, Brenda? Hiciste mal tu trabajo y las consecuencias las estás pagando con esta situación, ¿no? Entonces, ya aquí, ahora que estuve estudiando esto, me di cuenta cómo a veces reaccionamos, ¿no? Y nos defendemos así de, ay, ¿por qué? Yo no me voy a dejar, voy a tomar venganza, ahora que pueda le voy a hacer esto, lo otro. Pero realmente lo que aprendí yo de estos versículos es que Dios me estaba disciplinando, me estaba diciendo, ¿sabes qué? Si te equivocaste, hiciste mal tu trabajo y bueno, tienes las consecuencias, ¿no? Porque esta señora te va a seguir hasta que su juicio salga bien, ¿no? Entonces, pues ahora que veo esto, digo, pues gracias Dios por disciplinarme y gracias porque a pesar de tanto tiempo,
me di cuenta, ¿no? Entonces ahora, ¿cómo reaccionaría? Pues no se sabe. La verdad es que en ese momento no sabemos cómo vamos a reaccionar, pero yo creo que si en el momento en que Dios nos ponga esa prueba o estemos en esa situación, acuérdense mucho de estos versículos, piensen mucho lo que hizo David y piensen también si están equivocados, si realmente hiciste algo mal o si eso que te están diciendo es verdad. Entonces recapacítalo. Yo sé que no es fácil, ¿no? Es bien difícil porque a mí todavía me cuesta mucho trabajo, pero sin embargo, creo que si nos acordamos de esta enseñanza que nos está dando Dios a través de la vida de David, podemos pensar un poquito antes de reaccionar, ¿no? Entonces, bueno, como segunda enseñanza, ¿qué nos deja este capítulo, este versículo? No tomar venganza y saber escuchar sin llegar a otras instancias. Y siempre viendo la mano de Dios en cada circunstancia. Esa es la enseñanza que, bueno, a mí me dejan, ¿no? Amén. Amén. A ver, bueno, aquí hay varias cosas, yo creo. Mira, para empezar, creo, cada caso es diferente, obviamente. Pero creo que podemos marcar como un común. Si se fijan, a ver, cuando aquí están ofendiendo a David abiertamente en su cara, le están arrojando piedras y él reacciona con una paz y una mansedumbre y una paciencia increíble. Pero con Nabal, cuando no le quiso dar de comida, ¿cómo se puso David? Ya quería ir a matarlo, ¿no? Sabemos dos reacciones opuestas, ¿no? Yo creo que uno no puede decidir saber cómo va a reaccionar en una situación así, porque todo depende cómo esté tu relación con Dios en ese momento. Si andas en la vil carne, ¿sí? Te va a brotar la carne como por los poros de la piel y vas, a mí, no me grites y etc. Ok. Pero si andas caminando en el Espíritu, ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, mansedumbre, paciencia, templanza, dominio propio, etc. Todo depende de cómo esté uno en esa situación. Digo, lo ideal es que uno responda como respondió nuestro Señor Jesús. Pero sabemos que andando en la carne, sí, y en el caminar diario, no siempre andamos bien en nuestra relación con Dios. A lo mejor por menos te ofendes y a lo mejor si andas caminando bien con Dios, hasta aguantas que hasta se te cierren en el coche manejando, te den un cerrón, aguanto nomás. Pero mira, una vez a mí, me acuerdo que Gregorio me dijo una vez, mira, cuando me dijo, Juan Carlos, cuando alguien hable mal de ti, no reacciones luego. Primero pregúntate, ¿qué de cierto habrá en todo eso que me están diciendo? Dice, porque a lo mejor pues puede que tengan razón y uno es el último que se da cuenta, ¿no? Entonces pero mira, a veces sabemos en teoría lo que tenemos que hacer, sí, responder con gozo. Pero mira, por ejemplo, ahorita yo estoy viendo una situación donde en la prepa a mi nieto hay un canijo que lo anda moleste y me da coraje. Digo, y me dan ganas de irle a meter su cocote al chamaco ese y aplacarlo. Pero sé que eso no es una reacción cristiana. Pero sí te ponen en una situación donde dices, Señor, recuérdame que soy cristiano porque si no. Entonces son situaciones que no podrías tú pronosticar. Yo voy a reaccionar siempre, sí voy a reaccionar así. Okay. Depende también de la agresión, tanto si es física o si es verbal, cómo ande tu relación con Dios, de quién está viniendo el insulto. Hay cosas que a lo mejor puedes pasar por alto. Aquí yo también tengo una experiencia que en el negocio, una señora me gritaba y me decía y me tornaba cuando yo era el que tenía la razón y nunca perdí la calma. Hasta Carlitos me dijo, ahora sí me sorprendiste. Dice, yo con menos la mando a volar. Pero mira, son cosas que Dios te la da en el momento. Porque andas bien, pero cuando reaccionas, no, pues es que también anda uno mal entonces, ¿no? Entonces, contestar tanto como hago esto o hago lo otro, pues sabemos en teoría cómo debemos contestar. Es aventurero. Que Dios nos ayude a reaccionar correctamente, ¿no? Porque a veces sí nos ganó la carne, ¿no? No, y a veces la persona tal vez que te lo diga, tal vez tiene razón, como dice Juan Carlos, ¿no? A veces las cosas se ven mejor de afuera que de adentro, ¿no? Entonces, a veces nosotros no vemos nuestro pecado, pero la gente de afuera sí lo ve. Entonces, como le dijo Gregorio, me acuerdo que te dijo, ¿no? Agradecería que me dijeran en qué estoy mal, ¿no? Y reconocer y pedir perdón, ¿no?
pero como dice Juan Carlos, ojalá reaccionáramos así como estamos contestando ahorita, ¿no? Pero a veces no reaccionamos de la mejor manera. ¿Por qué? Porque somos pecadores, ¿no? Y somos imperfectos. Pero si tenemos una buena relación con Dios, siempre vamos a pedir antes de contestar, Señor, calla mi boca o hazme abrirla, ¿no? Pero realmente somos, creo, totalmente impensables, ¿no? Mira, Brendis, siempre después de una lección teórica viene la lección práctica, así que Es lo que te iba a mejor decir. ya pasemos más adelante. Es lo que te iba a decir, que no, que en cualquier momento nos puede pasar, ¿no? Entonces, bueno, pues estemos en manos de Dios y haremos mucho para que podamos tomar la mejor reacción. Y como dices, ver en qué circunstancias está. Tampoco, si está en riesgo tu vida o alguna situación, vas a dejar que te peguen. No, o sea, yo creo que como dices, depende de las circunstancias también, ¿no? Tampoco vas a permitir que te agredan, que te golpeen, que te lastimen. Siempre con mansedumbre, como dices, con templanza, con inteligencia, que Dios nos dé sabiduría para poder, cómo vamos a reaccionar, pero Dios nos está diciendo que en algún momento nos va a pasar y a ver cómo vamos a reaccionar. Entonces, esta es una buena lección para cuando nos pase, sepamos qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Mira, hay un versículo mal interpretado en la Biblia que cuando Jesús dice, cuando te den una bofetada, pon la otra. O sea, pero aquí hay una cosa, ha habido opiniones respecto a ese versículo. Si Jesús está hablando literalmente, no está hablando para esta dispensación, ¿sí? Y si está hablando, ¿cómo va? Si está hablando literalmente, no es para esta dispensación. Y si está hablando para esta dispensación de la gracia, entonces no está hablando literalmente. Porque imagínate, otro de los versículos dice, dale a todo aquel que te pida algo, dáselo. Uy, imagínate un industrial que es cristiano y todo lo que le pidan se los va a dar, lo van a dejar en la quiebra, obviamente. Entonces, ahí yo pienso, yo me inclino más a que Jesús está hablando de la dispensación del reino milenial. Dice, si alguien te bofetea en la cara, ponle la otra. ¿Por qué? Porque en el reino milenial ya no va a haber quien te quiera bofetear en la cara, no va a haber quien quiera abusar de ti. Entonces, yo sí pienso que ahí el sermón del monte aplica dispensacionalmente en el reino milenial. Porque ahí puedes dejar tu casa abierta y nadie te va a robar. O sea, va a ser otras condiciones. Y el que se atreva, ahí sí le cae la justicia luego, porque ahí Jesús va a regir con vara de hierro, no como ahora que nunca encuentran al culpable. Bueno, ya síguele, Brendis. ¿O los dejan salir? Ok. ¿Faltó Armandito o ya seguimos? No, yo me abstengo de opinar porque siempre, bueno, antes de conocer a Cristo, siempre reaccioné de una manera violenta. Creo que por eso me faltan los dientes que no tengo. Me tumbaron varios dientes de la boca, ¿no? Y por andar de mal hablado y reaccionar de una forma negativa. Esto me está sirviendo de lección. Así es, sí. Claro. Gracias, Dios. Amén. Bueno, pues sigamos con la siguiente pregunta. Ya es el último, ¿eh? Dice, ¿de qué tipo de persona aceptarías consejos? ¿De qué tipo de persona aceptarías consejos? ¿Te basarías en la reputación de esa persona? O sea, por su inteligencia, por su sabiduría, ¿o te basarías en el lazo que tengas con esa persona, ya sea un familiar o un amigo? ¿O aplicarías tu propio criterio en base a qué? ¿A libros, revistas, televisión o la palabra de Dios? Bueno, entonces leamos los versículos del 15 al 23. Dice, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Aconteció luego que cuando Usaí Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usaí, ¿este es tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Usaí respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo, y con él me quedaré. ¿Y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? No es a su hijo, como he servido delante de tu padre, así será delante de ti.
Entonces dijo Absalón a Aitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre. ¿Se acuerdan que se quedaron en Jerusalén cuidando la casa? Que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre, ante los ojos de todo Israel. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Aitofel, tanto con David como con Absalón. Bueno, pues aquí estamos viendo a este personaje que se llama Aitofel. Bueno, primero estamos viendo que Usaí era el consejero de David, que aparte era su amigo, ¿no? Era fiel a David, porque lo apoyaba en todo. Pero bueno, David le dijo que mejor se regresara con Absalón para que sirviera, para que le diera consejos contrarios a los de Aitofel, ¿no? Y que se frustraran sus planes de Aitofel, porque recordemos que Aitofel no quería a David, quería vengarse de David, quería tomar venganza, y cómo lo hizo a través de su hijo, ¿no? Y desgraciadamente su hijo, pues, no era tan inteligente como para saber cuáles eran las intenciones de Aitofel. Recuerden que Aitofel era sumamente inteligente, pero ahorita lo está aplicando para la maldad, para hacerle daño a David. Entonces, bueno, vemos que Usaí, pues sí mintió ocultando sus motivos, pero porque estaba actuando como espía, como dijo Armandito hace rato. Él debía de actuar como espía. Entonces, ¿qué hacen los espías? Ocultan sus verdaderas intenciones, ¿no? Porque entonces ya no serían espías. Dice verdades y oculta mentiras, porque era cierto que dijo que él iba a estar para el que Jehová eligió como rey. Y sí, efectivamente, porque él estaba con David, ¿no? Pero esa era una verdad, pero ocultaba la mentira detrás de esa verdad que estaba haciendo Usaí. Vemos que Aitofel era famoso por sus sabios consejos, como les comentaba. Por eso David le dijo a Usaí que frustrara sus consejos, que como dijo Japo hace rato, que si Aitofel le decía que era negro, pues Usaí tenía que decirle que era blanco, ¿no? Entonces, pues como Absalón no era inteligente, era guapo y hermoso, pero no era inteligente. Entonces vemos que lo que David buscaba realmente era que se frustraran los planes. ¿Por qué? Como les comenté hace rato, porque David amaba a su hijo y porque él todavía tenía esperanza de recuperarlo. David no quería matar a su hijo, David quería recuperar a su hijo, ¿no? Entonces vemos que aquí Absalón le pide un consejo a Aitofel, ¿no? Porque como dice Japo, Absalón no se movía sin que Aitofel le dijera, muévete a la derecha o a la izquierda, ¿no? Él necesitaba que Aitofel le diera consejos. Entonces aquí vemos que Aitofel le da un consejo a Absalón para que se hiciera algo tan ofensivo que eliminara cualquier posibilidad de reconciliación. Aitofel no era tonto, era tan sabio que sabía que si David y Absalón se reconciliaban, él lo iban a ver como traicionero y aparte pues le iban a matar, ¿no? Entonces dice, no me conviene que David y Absalón se reconcilien porque pues ya cuello para mí, ¿no? Vemos que en el mundo antiguo tomar a las concubinas del rey no solo era un acto de inmoralidad, sino también un acto de traición. De esta manera, Absalón no solo reemplazaba a David, sino también lo repudiaba. O sea, aquí vemos que Absalón no tenía ninguna consideración para con su papá, lo odiaba. O sea, Absalón no tenía amor por su papá. Desgraciadamente vemos esas situaciones todavía en la actualidad. O sea, ahorita estamos hablando de hace más de 2500 años más o menos, pero en la actualidad no ha cambiado nada y hasta creo que ha empeorado, ¿no? Entonces vemos aquí el corazón malo de Absalón. Bueno, vemos también que a Aitofel le convenía que hiciera este consejo porque tenía más que perder
si había una reconciliación, lo que les comentaba, ya que si se reconciliaba con David, Absalón, Aitofel quedaría como un traidor y yo creo que también la pena de muerte, ¿no? Vemos que Aitofel era un hombre rencoroso, vengativo, perverso. Ajá. Vemos que Dios... Vemos que Dios mantuvo su promesa a David en cuanto al juicio que emitió en 2 de Samuel 12:11, cuando dijo que se iba a levantar la casa de David, ¿no? En su contra. Vemos que Dios cumplió su promesa, porque Absalón se llegó a las concubinas a pleno sol. Todo Israel se dio cuenta cómo violaba a las concubinas o tenía relaciones sexuales con ella en pleno terrado y a pleno sol, ¿no? Y Dios le dijo, tú lo hiciste a oscuras, pues yo lo voy a hacer a pleno sol. Y aquí vemos cómo a través de Aitofel, Dios cumple su palabra, ¿no? O sea, la soberanía de Dios, cumplió la palabra de lo que le había, del juicio que le había dado a David. Y también aquí estamos viendo, así como el carácter de Aitofel, también estamos viendo el carácter de Absalón, que fue un caprichoso, vanidoso, orgulloso, libertino, vengativo, adúltero. Aquí vemos que Absalón necesitaba, desde chiquito necesitaba amor, consejos, protección de su padre, compañía de su padre. Entonces aquí vemos que Absalón no tuvo eso. Y por eso es que tenía tanto rencor en contra de David, tenía odio por su padre, porque él nunca se sintió amado, ¿no? Pero bueno, pues esto, un psicólogo te va a decir, ay, sí, pobre de Absalón, tiene razón, pero no, realmente la Biblia no nos dice eso, ¿no? No nos dice que nos hagamos los mártires o pobrecitos de nosotros, ¿no? Vemos que Aitofel, los consejos que daban eran tan buenos así como si hubieran venido de Dios. Ajá, porque era muy inteligente y tenía buena reputación. O sea, antes de lo que pasó con Betsabé, tenía muy buena reputación Aitofel y daba muy buenos consejos, ¿no? Y tan buenos que pensaban que hasta venían de parte de Dios. Pero en este caso, su consejo fue necio y destructivo, ya que fue motivado por el resentimiento, ¿no? Por la sed de venganza que tenía en contra de David. Vemos que en Aitofel Dios contestó la oración de David, lo que les comentaba al iniciar Aitofel a darse ese necio consejo, vemos que pues Aitofel estaba muy mal, ¿no? Era una persona abominable ya para dar consejos. Adelante, hermanito. No, nada más para comentar que la misión de Husai era contradecir todas los consejos de Agitofel. Esa era su misión. Aparte de que era como espía, servía como espía. En los capítulos siguientes, pues vamos a darnos cuenta que efectivamente su estrategia dio resultado, la estrategia de David dio resultado al mandar a Husai. Sí, Dios contestó su oración, ¿no? Sí, sí, exactamente, sí. Perdón, sí, pero vemos que hasta el capítulo 17, por fin Absalón pide consejo de Husai y aquí para nada pidió el consejo ya se había presentado a Agitofel, pero no lo tomó en cuenta, siempre le preguntó a Agitofel, ¿y qué hacemos? Pues llégate a las concubinas de tu papá, ¿no? Y ya hasta el siguiente capítulo es cuando ahora sí toma en cuenta. Cuando contesta la oración de David. Sí, entonces, bueno, aquí contestamos la pregunta, Japo, ¿te parece? No, pues tú estás dirigiendo, Brenda, a la hora que tú nos digas. Mira, dice, ahorita contestamos. Ya acabé, ya nada más es para la pregunta y ya para que cada quien dé su respuesta. Dice, ¿de qué tipo de persona aceptarías consejos? ¿Te basarías en la reputación de esa persona por su inteligencia o por su sabiduría o te basarías en los lazos que tienes con ella, en esa persona, ya sea que es tu familiar o es tu amigo, o aplicarías tu propio criterio o en base a qué? ¿A libros, revistas, televisión o la palabra de Dios? Pues ahí está la pregunta en la mesa. A ver, Brett, tú, Leti. Creo que está muy claro, ¿verdad?
refiriéndose a la palabra de Dios prácticamente. Sí. A ver. Sí, pero antes me llama la atención la vida de Agitofel, ¿no? Que empezó bien y todo, siendo el consejero de David y todo, pero el acontecimiento de que David tomó a Betsabé le dejó a él un rencor, un odio, ¿sí? Y ese rencor y ese odio fue trabajando en su vida y vemos que por no entregarlo a Dios y trabajar con Dios, que cómo terminó suicidándose, ¿no? Bueno, eso ya es interesante. Entonces, ¿qué nos enseña? Que todo odio, todo rencor, toda rencilla, lo entreguemos a Dios y hagamos lo correcto ante Dios, ¿no? Pedir perdón o perdonar. Ahí en este caso, perdón, es dejar la justicia en las manos de Dios y perdonar. Y perdonar, sí, exactamente. Entonces, quitémonos todo rencor, todo odio, ¿verdad? ¿Que es fácil? Yo creo que a la manera de Dios y con la ayuda de Dios, lo podemos hacer. En nuestras fuerzas, no, definitivamente. Pero esto que nos estás ahorita diciendo, Brenda, siento que no nos debe desanimar, sino al contrario, nos debe animar, porque tenemos de nuestro lado al Todopoderoso, ¿sí? Al que todo lo puede. Entonces, sí podemos, ¿no? Entonces, esto en lugar de desanimarnos, creo que nos debe de animar, porque tenemos de nuestro lado al Todopoderoso, para el que todo es posible, ¿no? Y referente a la pregunta que hacías, pues definitivamente, ¿no? Debemos recibir el consejo de alguien que conozca la palabra, que tenga buen testimonio, pero que todo su consejo venga basado en lo que dice la Biblia. Claro. ¿Recuerdan quién le dio el consejo a Amnón de que violara a Tamar? Tu primo, ¿no? Primo Jonadab, ¿no? Era su primo, era amigo y le dio un consejo y vean todo lo que ocasiona ese consejo. Entonces, Sí. yo veo respecto a la pregunta de quién tomarás consejo, pues no importa si es tu primo, tu hermano, tu esposo, tu esposa, o sea, todo debe venir filtrado a través de la palabra de Dios, ¿no? Definitivamente. Entonces, aquí vemos que después de lo que expuso Leti qué pasó en el corazón de Agitofel, la falta de perdón, todo lo que ocasionó, pero vemos aquí también que Absalón se dejó llevar por la reputación de Agitofel, que era un buen consejero. Y ya ven lo que le aconsejó a Agitofel a Absalón y pues fue un mal consejo, ¿no? Maldito el que confía en el hombre. Pues sí, lo dice la palabra claramente. Entonces, yo creo que el consejo debe venir de la palabra de Dios, definitivamente. Y regresándonos un poco a lo que pasó con Simei, que se me pasó comentar. Mira, el Salmo 37 nos da cuando eres acusado injustamente y cosas así, a veces parece que a la gente mala le va mejor que a uno que trata de hacer la voluntad de Dios. Y quizá muchas veces te has sentido así. Vean lo que es Salmo 37. 4 cosas que uno debe de hacer cuando te esté pasando así. Como dijo Leti, que no es fácil, porque la carne siempre quiere hacer otra cosa, pero con la ayuda de Dios podemos. Dice Salmo 37:1, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. A veces tú dices, híjole, mi vecino es narcotraficante y trae cacarrazo y yo no puedo ni comprarme un bochito 62, ¿no? Entonces, de aquí la palabra dice, no impacientes por eso. Dios va a ajustar cuentas con ellos tarde que temprano. Entonces, en lugar de hacer eso, de molestarte, de impacientarte, de sentir envidias, corajes, tristeza, depresión, lo que sea, dice el versículo 3, mejor en vez de eso, confía en Jehová y haz el bien. O sea, sigue confiando en el Señor, que es tu protector, y actúa de acuerdo a la palabra de Dios. A eso se refiere a hacer el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Luego 4, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. 5, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Ahora aquí viene, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. O sea, finalmente si alguien te está calumniando, diciendo algo mal de ti, etcétera, tarde que temprano Dios va a exhibir tu justicia.
y la verdad sale a relucir y todo, y Dios rescata tu testimonio, pues, ¿sí? Cuando estás siendo acusado injustamente, Dios se encarga de sacar tu justicia a la luz y que todo el mundo se entere. Entonces, pues creo que eso era lo que quería comentar respecto a la pregunta que haría. Pues obviamente la respuesta es pues a través de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, pues cuidado con los consejos que oímos. Sí, adelante, Brendis. Sí, perdón. Y este que sigue también está bueno porque dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo, dice. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. No, pues está muy bueno todo lo que dice aquí. No, es que este es un salmo tremendo que realmente es una tentación para uno de que, híjole, yo trato de hacer las cosas bien y ve cómo me va mejor. Es una tentación para uno de decir, no vale la pena hacer las cosas a la manera de Dios, me iría mejor haciendo las cosas a la manera del mundo. Creo que este salmo es de gran ayuda, ¿no? Para hacer, aunque te esté lloviendo en tu milpita, pues debemos seguir haciendo lo correcto, ¿no? Claro. A ver, adelante, ¿quién más? Uriel, Pati. Ya les dio el síndrome de Memito. El síndrome de Memito. Oye, bueno, ya como tercera enseñanza, como la tercera enseñanza que nos deja este capítulo es no dar consejos de acuerdo a nuestra propia opinión o a lo que nosotros nos convenga, no ser sabios en nuestra propia opinión, sino basarnos en la palabra y enseñanzas de Dios, que es en la Biblia. Asimismo, no tomar consejos que vayan en contra de las enseñanzas y palabra de Dios. Primero está Dios antes que el hombre. Amén. Así es. Así Amén. Es. Entonces, todo esto que acabas de decir, Brendy, todo esto lo vemos como conclusión de estos dos capítulos tremendos capítulos, ¿no? Sobre todo con tanta enseñanza para nosotros, porque pues, en cuántas escenas no nos vemos reflejados, ya sea de un lado o del otro, y hay tanto que aprender de aquí. No nada más es una narrativa de lujo cultural para saber más, sino sacar provecho de todas estas cosas y vernos ahí reflejados. Cuántas veces no hemos estado reflejados ahí, quizá oyendo un mal consejo, quizá reaccionando mal ante una ofensa, quizá murmurando, etcétera, creyendo mentiras de alguien sin oír la otra versión. Tantas cosas que podemos ver aquí que dije, caray, ¿me están leyendo la correspondencia o me saben algo? Sí, las pedradotas, como dices. Así es. Bueno, pues está, ya es hora. ¿Qué horas son? 10:43. Pues ya no hay algo más que comentar. Nada más quería decirte, Brendis, que estuvo muy bien la dinámica, ¿eh? Como que te hace reflexionar, ¿no? Y antes de leer, haces la pregunta y después lees los versículos y entonces, no, sí. Entonces ya le encuentras la aplicación a esta vida, a la vida diaria, a la actualidad, ¿no? Y a veces he escuchado que dicen, ay, pero eso ¿para qué me va a servir? ¿Para qué estoy leyendo el Antiguo Testamento? ¿De qué me sirve? Eso ya pasó. Pero no, tiene mucha enseñanza para nosotros. Entonces estuvo muy bien la dinámica, Brenda. Gracias a Dios, gloria a Dios. Adiós, felicidades, sí. Esto sucedió hace como 3,000 años aproximadamente. Y todas estas cosas que sucedían hace 3,000 años siguen sucediendo hoy en día. Y tristemente, como dijera el salmista, siempre caigo en los mismos errores, pecados que se siguen repitiendo. Y lo triste es que cada día este mundo se está habituando más a tanto pecado, ya que ya se ve como el pan nuestro de cada día. Ya lo más normal cuando son cosas totalmente condenables en la Biblia y que la Biblia nos muestra las terribles consecuencias en lo que termina todo eso. A mí lo que más me dolió, te digo así en verdad, el hijo ingrato de Absalón. O sea, no puedo aceptar la idea de un hijo ingrato. Mira, yo no tuve el mejor padre del mundo, honestamente. Mi padre tuvo muchos defectos, pero cuánto amé a mi padre. Nunca le reproché nada ni nada. Cuando él murió me pidió perdón. Yo dije, estás perdonado, pero necesitas el perdón de Dios, etcétera, ¿no? Le testifiqué. Y yo tampoco soy el mejor padre del mundo,
tampoco, dejo mucho que desear también. Pero cómo adoro a mis hijos, cómo los adoro. ¿Sí? Entonces, me cuesta trabajo que uno pueda tener un hijo ingrato, ¿sí? Aunque no haya sido el mejor padre, ¿sí? Te digo, bueno, con decirte que mi padre desde los 4 años siempre me prometió un triciclo y murió hace unos años y nunca me dio mi triciclo. Con eso te digo. Siempre me acuerdo del triciclo. Siempre me decía, ya lo están arreglando, mijo, lo están arreglando, mijo. Y se fueron los años y nunca terminaron de arreglar. Pero cuánto amé a mi padre, cuánto amé a mi padre. Y también tuvo mucho que ver, mi padre separado de mi mamá y todo, creo que tuvo mucho que ver que mi mamá nunca nos habló mal de él, nunca. Entonces yo creo que eso ayudó también, ¿no? Que lo tuviéramos en alta estima. Y bueno, cosas que suceden, pero te digo, a mí lo que más me dolió de esta lección es que un hijo te resulte ingrato. Que Dios nos libre de tener un hijo ingrato, ¿no? Y es que David no se sentía con autoridad y por eso tantos errores, ¿no? Pero pues nosotros, imagínate tan pecadores que somos, si no nos sentimos con la autoridad de educar a nuestros hijos, pobres de nuestros hijos, los que van a pagar los platos rotos son ellos, ¿no? Porque nosotros ya pasamos por eso y estamos pagando consecuencias quizás todavía. Pero ellos que empiezan... Aún de nuestro pecado podemos hacer que ellos aprendan, ¿no? Y aunque suene contradictorio, con tu pecado glorificar a Dios, por así decirlo, ¿no? Que sacar algo bueno de tu pecado. Mira, yo cometí este pecado, estoy pagando las consecuencias, quiero evitártelo a ti. Digo, eso es nuestra responsabilidad como padres. Ya si ellos obedecen o no obedecen, pues ya ese es otro cantar. Pues tú ya dejaste la pelotita de su lado, tú exhortaste, tú advertiste, etcétera, ¿no? No. Y creo que lo mejor que podemos hacer ante los hijos es reconocer nuestros errores. También. ¿Sí? Soy pecador, iba por este camino, pero gracias a Dios, ¿sí? Él me rescató y me di la vuelta y ahora voy al camino de Dios. Tal vez no seré el mejor testimonio si ves mi vida hacia atrás, pero ahora voy en el camino correcto. No importa cómo empecemos o con quién empecemos, sino con quién terminamos, ¿verdad? Con el Salvador del mundo. Amén. Bueno, pues ya, córranos ya, que nos quiere agarrar Drácula. Tu Armandito, algo para rematar. Remátala, Armandito. Échame la cámara. No, nada más una anécdota. Bueno, yo le di un consejo en una ocasión a mi hijo. Cuando se fue para Puebla, cuando se fue para Atlisco, precisamente le pasé mi experiencia. Le dije, mira, yo tengo una mala reputación en Atlisco. Fui borracho, parrandero y jugador, un charrasqueado cualquiera. Hice y deshice, y de la cárcel no salía porque de ahí me iba a sacar mi padre a cada rato. Yo espero que tú no hagas lo mismo que lo que yo hice. Y creo que le sirvió de bien el consejo que le di a mi hijo, porque le dije, pues yo fui así, le hablé con la verdad. Bueno, él tiene su vida, sus altas y sus bajas también, pero creo que ahí va. Es el único que se ha salvado de no caer en la trampa que está su madre y su hermana. Y pues por eso doy gracias a Dios. Amén. Gracias a Dios. Amén. Sí. Tremendos capítulos. Ya, Uriel, Pati, ¿are you there? Sí, aquí estamos. ¿Sí Pues nos pueden escuchar? Sí, ahora clarito se cambiaron de teléfono, ¿verdad? Lo que pasa es que nos estaba sacando con el otro teléfono, entonces, también con nos sacó varias veces, pero bueno, al parecer ya ahorita ya estamos un poquito más estables. Sí, ahorita se oyen fuerte y claro. Ah, muy bien, qué Aprovechen. Bueno. Sí, vamos a aprovechar que después de todas las preguntas que nos dio Brenda para reflexionar, tenemos mucho en qué meditar, sobre todo, como decía Sapor, ¿no? Nos dan la teoría y la práctica y a ver cómo reaccionamos. Entonces, pues, sí, no es fácil, como que dejarnos llevar inmediatamente por la palabra, siempre la carne nos gana, pero, o sea, que estos recordatorios constantes
de que en la palabra podemos encontrar el mejor consejo de todos, que es el consejo de nuestro Padre Celestial, pues que lo tengamos presente diariamente, ¿no? Que no sea algo que se nos vaya alejando, como sucedió, que lo vimos en la vida de David también, ¿no? Que hubo momentos en los que él permaneció firme y sujetado a la voluntad de Dios, y en otros momentos pues no lo consideró. Y bueno, son varios los ejemplos que hemos visto. Mientras más permanecemos en la palabra, pues obviamente vamos a tener más ataques, pero también pues vamos a tener más sabiduría, porque va a ser la sabiduría que viene de lo alto. Amén. Así es. Sí. Amén. ¿Y tú, Urielón? Pues todo bien, Lulito, aquí ya estuvimos reflexionando las preguntas y la verdad, a veces las contestamos sin pensar bien, ¿verdad? Pero las vamos a ir analizando y todo, y que Dios nos dé la sabiduría para poder actuar conforme a su palabra y actuar en nuestra vida diaria, ¿verdad? Para no cometer los menos pecados que podamos, y bueno, estar con Dios siempre presente, y que Él nos dé leer y estar estudiando y pedirle siempre consejo a Él antes de hacer algo que Él nos está enseñando antes, para que no cometamos, ¿verdad? Y que podamos pedirle a Él la opinión más que nada, ¿no? Para que podamos salir adelante. Amén. Así es. La importancia, el papel, ¿cómo diría? La importancia que juega la palabra en nuestras vidas, sí. Si la Biblia lo dice, es Dios quien lo está diciendo, ¿no? Así te vengan a dar consejos humanos, siempre la sabiduría de Dios está por encima de la sabiduría del hombre. Y como dijera Pedro Infante, si te vienen a contar cositas malas de mí, manda a todos a volar y diles que yo no fui. Muere la trompa. Luego muchas veces, a veces nos piden un consejo, y a veces a veces no lo sabemos dar, o es mejor decir, ¿sabes qué? Es que yo no puedo aconsejarte, ¿no? No sé, ¿no? A veces, si no está uno bien empapado en la palabra, pues es mejor no darlo, ¿no? Porque lo puedes dar mal. Claro, pero la importancia es por eso que cada día vayamos conociendo más la Biblia, para saber dar un consejo bíblico, ¿verdad? Que si no es mi consejo. ¿Nos mandaste un libro? Sí, Brendis. Perdón, Japón, nos mandaste un libro de consejos, ahorita me acordé. Sí, de J.A. No sé si... se llama, tengo dos, uno que se llama Manual del Consejo, Capacitados para Ese. y otro se llama Manual del Consejero Cristiano. Ese es Ese Manual del Consejero. Sí, que choca con la... Hay que leerlo ese, ¿verdad? Sí, vale la pena. Ajá, pero como dices tú, Uriel, sí, a veces no vamos a orar, vamos a vernos otro día, ¿no? Pero si no es cristiano, creo que el mejor consejo, el mejor regalo que le podemos dar es el evangelio, ¿no? Y ya Dios actuará en su corazón, en su vida. Claro. Bueno, pues ahora Amén. sí, chicos. Ya despídenos, Uriel. Oye, Claro, Leo. Sí, les pido oración por Viri, porque está pasando por una situación bien complicada en su juicio. Entonces, mucha oración para que Dios le dé sabiduría y le dé paz en su corazón, y bueno, y que todo lo deje, que Dios haga justicia, ¿no? Que de Dios es la justicia, que ella esté muy segura de eso, y que descanse en el Señor, porque sí está muy dura su situación. Claro. Ya me imagino. Pues sí, gracias, Brendis, por compartirnos, que estaremos orando por Viri. Adelante, pues, Uriel. Vamos a la hermana Patti, aquí mi esposita, que ore, porque terminamos el estudios con los que estuvimos, y por los que no estuvieron, y por Viri, para que salga adelante, y por cada uno de nosotros aquí presentes. Uriel, y también que dé gracias a Dios por que Xochitl está mejor, y también hablé con Xochitl y hablé con Martita también. A pesar de su herida grande, tiene una actitud que la verdad es envidiable, ¿no? Entonces, dar gracias a Dios por sus vidas de
ahorita hay mucho que dar, gracias a Dios, pero bueno, ahorita por eso, ¿no? Adelante. Ujú. Sí, está bien. Adelante, Patricia. Sí. Señor y Padre bendito, Señor, pues como cada noche, Señor, y como cada día te damos gracias, Señor, porque venimos a ti, que eres el único que es digno, Señor, de reconocer el poder, Señor, la sabiduría, la soberanía, Señor, y que todo lo puedes, Señor, y tú todo lo tienes, Señor, y eres digno de recibir honra y gloria en cada momento, Señor. Y hoy en este día queremos agradecer principalmente por la oportunidad que nos diste de poder concluir este capítulo, Señor. Y gracias, Señor, también por la disposición de los hermanos que pues nos comparten el conocimiento, Señor, y que también tu palabra, Señor, siempre hace un efecto, Señor, crea un efecto en nosotros, Señor, y sabemos que busca, Señor, que cada día seamos más gratos, Señor, ante tu presencia. Y Padre bendito, gracias. Te queremos agradecer también, Señor, en nombre de tu Hijo Jesucristo, por la mejoría de Xóchitl y la mejoría de Martita, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que pues tú tienes, Señor, un plan para cada uno de nosotros. Sabemos que para tus hijos todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, y sin importar cuál haya sido la situación, Señor, aunque parezca desfavorable, sabemos que en tus manos, Señor, todo nos va a ayudar y nos va a llevar a bien. Y pues confiando, Señor, en eso también pedimos por Viri, Señor. Sabemos que esta situación, Señor, este juicio va a ser un juicio pues difícil, Señor, violento, Señor. Sabemos que es pues que siempre una separación, Señor, genera otros conflictos, Señor, sobre todo por las personas involucradas, y queremos pedirte, Señor, muy especialmente por Viri, por la sabiduría que le puedas dar a ella, por la fortaleza espiritual, sobre todo, Señor, para que la puedas seguir guiando, por sus hijos, Señor, también, para que ellos se mantengan también protegidos, Señor, pero sobre todo por la salvación de cada una de las personas, Señor, que están ahí, Señor. Pedimos por las autoridades, Señor, para que sean autoridades también sabias, Señor, que tú puedes mover los corazones, Señor, aún de los inconversos, Señor, en favor de tus hijos, Señor, como lo hemos visto nosotros a través de este pasaje, Señor. Y todo lo que tengamos que aprender, Señor, muéstralo, Señor, de tal forma que estemos conscientes de la enseñanza, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos presentes en este día, por los que no pudieron presentarse, Señor, que puedan estar. Y pues agradecemos, Señor, nuevamente por Xóchitl y Martita, Señor, por la mejoría de ellas. Todo esto, Señor, siempre lo agradecemos pensando, Señor, en el sacrificio perfecto y el gran amor que tu Hijo Jesucristo mostró por nosotros, y lo agradecemos diariamente. En nombre de tu Hijo Jesucristo, Jesús. Amén. 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 Pues muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Descansen. Dios les guarde. Gracias. Nos vemos mañana. Mañana. Sí, buenas Bye. noches.